comenzamos a grabar. Ya. Y vamos a hacer la cuarta parte. Que yo lo cambié un poco del orden que tenía. Bueno, lo he cambiado, pero después vi que había algunas cosas que no quedaban muy consistentes, así que lo volví a dejar parecido como estaba antes, aunque también con algunos cambios. Y vamos a ver esta parte. Entonces, nosotros hemos hablado así del esquema universal en general, ¿no? Pero en sí nunca le hicimos una introducción. O sea, la idea es que tenemos todos los atributos que son de interés para nuestro sistema, todos puestos en una única tabla. Podríamos decir que es la representación en primera forma normal de nuestro sistema. Es tal cual. O sea, digamos, si nosotros hacemos un sistema con distintas tablas y hiciéramos un join con todas las tablas, incluso vamos a hacer algún ejemplo. Después, cuando hagamos la parte cuarta forma normal, tenemos un ejemplo de ese estilo lo hacemos con álgebra relacional, pero se podría hacer con SQL también, ¿no? Y entonces hacer ese gran join que nos va a devolver la tabla R con todos sus ejemplares, ¿no? Y habíamos dicho eso, ¿no? O sea, R en realidad es en primera forma normal, ¿no? Lo que nosotros queremos ver es ese tipo de forma de acumular los datos. Por supuesto, tenemos bien claro que no es eficiente. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar es de qué forma tenemos que subdividir esa gran tabla en tablas más chicas que sean eficientes, ¿no? Que sean eficientes en los conceptos que nosotros buscábamos, ¿no? Tratar de que los atributos no tengan redundancia, que no se repitan por ahí, que no tenga anomalías para mantener la consistencia de la base de datos, o sea, o tratar de minimizarlas, ¿no? Porque ya vimos también con forma normal de VS Code que para algunos casos, por ejemplo, no podemos hacer transformaciones que nos eliminen todas las redundancias, ¿no? Que en algunos casos podemos llegar a tener alguna redundancia y bueno, la vamos a tener que manejar en forma programática, ¿no? O sea, hacer algún código o algo, o hacer tablas auxiliares o algunos trucos para garantizar que esas restricciones se siguen manteniendo dentro del sistema. Pero vamos a eso, a buscar cómo podemos descomponer nuestra relación R de forma que obtengamos esas tablas minimizando la redundancia, minimizando las anomalías, etc. ¿Ah? La normalización es uno de los procesos, es lo primero que se definió, ¿no? Que eran ciertos estereotipos. Pero algunas cosas nos dan la impresión de que no alcanza solo con la normalización. Y vemos que hay muchísimas formas normales que abarcan un montón de aspectos. Entonces, tenemos un enfoque más de tipo lógico-matemático con el tema de las dependencias funcionales y otras dependencias que hay por ahí. Entonces, una de las primeras cosas que nos va a interesar es la condición de preservación de atributos. O sea, si nosotros vamos a descomponer la relación R en un conjunto de relaciones R sub I, ¿no? O sea, lo cortamos en pedacitos. Lo que nos interesa es que no se nos pierda ningún atributo, ¿no? Entonces, lo que sucede es la descomposición de R en pequeñas tablas, en pequeñas relaciones. Lo que nos tiene que garantizar es que la unión de todas esas relaciones contiene todos los mismos atributos que la tabla R, ¿no? Esto es de perogrullo, pero está. Tiene que ocurrir eso. O sea, si vamos a descomponer la tabla R en tablas más pequeñas, todos los atributos tienen que estar en el conjunto de las tablas. Por supuesto, no alcanza solo esto, ¿no? También lo que nosotros queremos es que, de alguna forma, en esas descomposiciones,
podamos conservar las dependencias, o al menos tenemos que poder conservar un subconjunto de dependencias que sea equivalente al conjunto de dependencias original, ¿sí? O sea, no necesariamente la descomposición que tenemos que tener de nuestras tablas tiene que ser igual a la descomposición que hicimos, ¿no? Podría ser otra, pero tiene que ser equivalente. Y todas las dependencias funcionales eh, tienen que ser calculables a partir de o controlables o asegurarnos de que se cumplen a partir de la división de las tablas que nosotros hagamos, ¿no? Son propiedades que nosotros estamos buscando, ¿no? ¿Se acuerdan que en general nosotros lo que veíamos es que para que una dependencia funcional la pudiéramos controlar, lo que tenemos que hacer es la poníamos en una tabla, todos los atributos de esa dependencia funcional, y declarábamos a los determinantes como clave, ¿no? Entonces, de esa forma solamente podía ocurrir una sola vez la combinación de los determinantes en, en cualquier tupla. Y por lo tanto, esa clave determinaba todos los otros atributos. Entonces, de esa forma, forzábamos a que la tabla, con su clave principal o una de las claves alternas, garantizara la unicidad de los atributos que son dependientes de los determinantes de cada dependencia funcional. Hasta acá me siguen todos, ¿no? ¿Se acuerdan todos de estos conceptos? Más o menos, ¿me siguen de lo que estamos hablando? ¿Ese silencio qué es? ¿Sí? ¿No? ¿Se fueron a desayunar? Si no hacemos un repasito de esas cosas. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Hay alguien ahí? Yo lo vengo siguiendo bastante bien, digo, no sé ¿Sí? los ¿Se demás. entiende? Sí, Ah, si lo entienden, bárbaro. Está. O sea, son de las cosas que nosotros hablamos, simplemente que estamos tratando de ponerlo todo junto y ir mostrando un conjunto de propiedades que tenemos que pedir. Vamos a ver algunos algoritmos para garantizar esas propiedades. Y, y en el fondo vamos a llegar a cosas que ya dijimos antes, ¿no? O sea, no, el, el- el asesino es el mayordomo. No, no hay nada que no hayamos hablado. Pero es solamente eso. Vamos a juntar todas esas cosas que vimos en algunos algoritmos y cosas que queremos controlar. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos controlar es la conservación de las dependencias, ¿no? Entonces, la proyección del conjunto F de dependencias funcionales de nuestro sistema en una de las descomposiciones, una de esas tablas que nosotros hicimos, ¿no? Nos da el conjunto de dependencias, ¿no? Esto tenemos una definición, son las dependencias que son soportadas por esta partición, por esta descomposición de R, ¿no? O sea, este R sub I es un subconjunto de R, ¿no? Una tabla que elegimos y hacemos la proyección de las dependencias funcionales en ese conjunto, ¿no? Entonces, la proyección de F en R sub I es el conjunto de dependencias X implica Y de la clausura, tales que los atributos X e Y están todos en alguna R sub I. O sea, simplemente lo que hacemos es, yo tengo una descomposición, o sea, mi conjunto universal de atributos lo parto y me quedo con uno que va a ser potencialmente una tabla de mi sistema, ¿no? Y lo que voy a hacer es, voy a tratar de identificar todas las dependencias funcionales de F, de la clausura de F, que se pueden controlar con esa tabla, ¿no? Poniendo el truco ese de las claves para los determinantes y los otros simplemente que sean atributos de la tabla, no primos, ¿no? Bueno, nótese que esto no implica que X implica Y sea implicada por las dependencias funcionales en R sub I, ¿no?
XY puede no estar explícita en F, pero está en la clausura. Entonces, F implica X implica Y, pero puede haber X implica Z y Z implica Y, de forma que Z no pertenezca a R sub I. ¿Tá? Ese tipo de cosas podrían ocurrir. ¿Tá? Igual, con esto lo que estamos hablando es solamente de la proyección de F en algún R sub I. ¿Tá? Eso no quita que estas dos dependencias yo de alguna forma me tengo que asegurar que existan en algún lado, ¿no? Porque estas tampoco las tengo que perder, ¿no? Pero eso podrían estar en otra tabla. Entonces, hablamos de la descomposición de un esquema de relación. Da una serie de dependencias F en R, donde R sub I representa subconjuntos de R. Decimos que la proyección de F en R sub I, denotada por esta notación que ya habíamos visto, es el conjunto de dependencias X sub I en F, de manera que los atributos X sub I estén todos contenidos en R sub I. ¿Tá? Eso ya lo habíamos dicho. O sea que la proyección de F en R sub I es un conjunto de dependencias funcionales tales que, y ahí tenemos una linda definición matemática. ¿Tá? Pero es lo mismo, es otra, simplemente reforzar la definición que ya habíamos dicho. Son las dependencias funcionales de la clausura que todos sus atributos están adentro de nuestra descomposición R sub I, ¿no? Que tiene un conjunto de atributos. Vamos a ver acá un ejemplo. Yo quiero calcular la descomposición de F en R sub I, ¿no? Y tengo estas dependencias funcionales. Y mi R sub I es ABC, ¿no? Y AB está incluido en ABC. Entonces, AB, esta dependencia funcional, es la proyección de F en R sub I, ¿sí? Las otras no porque, por ejemplo, tiene D, que no está en ABC, y también tiene D y E, que tampoco están en ABC. ¿No? En sí no fuimos lo suficientemente estrictos. A ver, deberíamos haber hecho la clausura o asegurarnos que esto deberíamos haber hecho así. Deberíamos haber hecho... Tendríamos que calcular la clausura de A, ¿no? Pero la clausura de A acá, en este. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, a partir de A, podemos obtener, este va para arriba, ¿no? A partir de A, podemos obtener B, ¿no? Eso es claro, ¿no? Y no podemos obtener mucho más, porque después no hay más nada para obtener. Tendríamos que calcular, ¿no? Para cada uno de estos, ¿no? Después para BC, porque con B solo no tenemos nada. Vamos a hacerlo todos. Tenemos que hacer con A, con B, con C, y después con AB, con BC y con CA, ¿no? Así. Pero solo nos interesa lo que esté acá adentro, en ABC, ¿no? Entonces, la clausura
con A yo puedo determinar a B, con B no puedo determinar más que B, con C no puedo determinar más que C, ¿no? Con AB tampoco puedo determinar mucho más que AB. Con BC puedo determinar a D. Pero, ¿qué pasa? D no está en R sub I, por lo tanto, este no va. Y con AC podemos determinar a B y podemos determinar a... Bueno, tenemos C, por supuesto, y podríamos determinar D y E, pero D y E no están en la proyección de R sub I, ¿no? Entonces vemos que... Vamos a poner eso, ¿no? Que AB, con AB podemos tener AB, con BC podemos acá. Achicamos un poco. Y con AC podríamos tener todo, ¿no? Podemos obtener D y E, pero no nos interesan porque no están en la proyección de... ¿Sí me siguen el razonamiento que hice acá? Eso querría decir que no solo tenemos AB, o sea que el ejemplo este estaba mal, sino que tenemos también tenemos AC implica a B. ¿Ah? Lo que sucede es que, bueno, AC implica B es trivial con si existe A implica B, ¿no? Y a ver, ¿tenemos alguna otra cosa? No, nada más. Entonces, ¿sí me siguen el razonamiento? Acá se me descompaginó todo. ¿Me siguen el razonamiento de lo que hice acá? O sea, simplemente lo que hice es, si está este conjunto de dependencias funcionales, pero ahora nosotros solo nos interesan las dependencias que existan ahí, ¿no? Que existan en esa partición de la tabla, solamente esos tres atributos. Entonces, una forma de determinar todas las dependencias que existen dentro de ese conjunto es hacer la clausura en F, ¿no? Pero restringirlas a el subconjunto de RI, ¿no? Y entonces
estas son las dependencias funcionales que se cumplen, pero lo que pasa es que A implica B está implícito en A implica C, ¿no? O sea, si yo tengo, perdón, si tengo A implica B, AC también implica B, entonces lo puedo eliminar. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, no están siendo muy convincentes ahí con esto, ¿no? Asumo que sí. Entonces, la descomposición de un esquema de relación, por lo tanto, la proyección F en cada esquema de relación R de la descomposición D es el conjunto de dependencias funcionales de la clausura de F, ¿no? Que fue lo que calculamos acá. O sea, acá lo que calculamos es, en realidad calculamos la clausura de los atributos que están en R, ¿no? Calculamos de todas las combinaciones. ABC no tiene mucha gracia porque ABC determina ABC siempre, ¿no? Pero queríamos ver todos los otros subconjuntos, A solo, B solo, C solo, los otros. Y entonces de esa forma tratar de identificar todas las dependencias funcionales que se cumplen en R sub I, ¿sí? De F, de la clausura de F, ¿no? Y entonces, decimos que una descomposición de R en un conjunto de tablas más chicas, R sub I, ¿no? De R sub 1 es R sub M, decimos que es conservador de las dependencias, ¿no? Si la unión de las proyecciones de F en cada R sub I es equivalente a F. O sea que todos esos conjuntos de dependencias funcionales que nosotros sacamos, o sea, piense que tengo una tabla R que quizás tiene, por ejemplo, por lo menos tiene a D y a E, ¿no? O dos atributos más, ¿no? Y yo voy a tener esta tabla y alguna otra tabla que tenga a D y otra que tenga a E, tal vez, ¿no? Y adentro de esas tablas se van a poder proyectar un conjunto de dependencias funcionales. El conjunto de dependencias funcionales que yo voy a obtener para todas esas tablas, ¿no? Para cada una de estas, en este caso para R sub I tenemos A implica B, para las otras tendremos otras dependencias, todo ese conjunto de dependencias funcionales tiene que ser equivalente a el conjunto original de las dependencias funcionales, ¿no? Para decir, bueno, esto quiere decir que este conjunto, esta descomposición en tablas más chicas, ¿no? Me va a mantener todas las dependencias funcionales del sistema. Me va a controlar esas dependencias funcionales a través del mecanismo que ya dijimos, ¿no? Los determinantes van a ser clave y los atributos no primos, simplemente eso, atributos no primos, en cada una de esas tablas, ¿sí? Entonces, de esa forma, nuestras tablas van a respetar todas las dependencias funcionales que describen a nuestro sistema, ¿no? Tiene que por lo menos pasar todas las dependencias necesarias para que el resultado sea equivalente a F, ¿no? Y podemos buscar eso, o sea, cuando lo hacemos podemos buscar algún mecanismo que nos garantice ese tipo de cosas y ir directamente a eso y no tener que hacer 1000 pruebas, ¿no? Entonces, si una descomposición no conserva las dependencias, alguna dependencia se perderá en la descomposición y por lo tanto esa regla de negocio no la vamos a poder controlar en el sistema en forma natural. O sea, el sistema no va a poder controlar que se cumple esa condición, ¿no? El tema interesante es que ya habíamos dicho que si nos basamos en el conjunto minimal, ¿no? Y una dependencia no está reflejada en R sub I, el conjunto de resultados no va a cumplir con las dependencias, porque el conjunto minimal justamente tiene esa propiedad. Si ya le sacamos una dependencia funcional o un atributo, cualquier cosa, ya el conjunto no es equivalente al conjunto original de las dependencias funcionales, ¿no? Y de las reglas de negocio de nuestro entorno.
digamos, de esta forma se ve claro que si tenemos un conjunto minimal y hay una dependencia del conjunto minimal que no está reflejada en alguna tabla, entonces el sistema no puede representar a todas las dependencias funcionales originales, ¿sí? Bueno, para lo que nos interesa es comprobar si se cumple o no que una dependencia, que hay una dependencia perdida, ¿no? Entonces, la idea es ver si hay algún tipo de join, ¿no? Para el cual algunos atributos no se puedan obtener, ¿no? Entonces, para comprobar si se cumple o no una dependencia perdida, debemos obtener el join de varias relaciones de la descomposición para obtener una relación que incluya todos los atributos de los miembros izquierdos y derechos de la dependencia perdida. Y luego comprobar que la dependencia sea válida, que cumple con las dependencias funcionales originales en el resultado de join. Algo que no resulta práctico, o sea, esto es, acá estamos analizando, lo que se plantea acá es, digo, bueno, yo tengo esta dependencia y quiero ver si se cumple. Y entonces, para ver si se cumple, tengo que hacer un montón de joins, porque justo esa dependencia, que es alguna que no es del conjunto minimal o algo, a ver si yo la puedo reconstruir a partir de lo que tenemos en las tablas, ¿no? Entonces vamos a buscar alguna cosa un poco más práctica. Bueno, proceso de normalización. Dos esquemas relacionales van a ser equivalentes si tienen los mismos atributos, la misma dependencia, baja redundancia, nulos controlados y sin generación de tuples errores. Esto es lo que buscamos desde siempre, desde el primer día, ¿no? Entonces vamos a ver un conjunto de algoritmos que nos permiten obtener esas descomposiciones que cumplan todas estas propiedades, ¿no? Bueno, en este caso, nuestro objetivo es lograr que cada relación individual error subí de la descomposición esté en forma normal de voice code o tercera forma normal o superior. Eso lo vamos a ver un poquito después, ¿no? Un tema que ya lo habíamos hablado, cualquier relación que solo tenga dos atributos siempre está en forma normal de voice code, así que ahí no tenemos que analizar nada. Y esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Que toda dependencia funcional en F apareciera en alguno de los esquemas de R o pudiera inferirse de las dependencias funcionales, ya lo habíamos dicho. Nosotros queremos descomposiciones que nos permitan obtener el conjunto de dependencias equivalente a F, ¿no? También habíamos dicho esto, no es necesario que las dependencias exactas estén en la descomposición, simplemente con que estén las necesarias ya está. Y acá tenemos una definición, la descomposición de join sin pérdida, ¿no? Da una descomposición D, en el cual tomamos el R y lo subdividimos en un conjunto de relaciones más chicas, ¿no? De esas tablas que elegimos, ¿no? Decimos que es con join sin pérdida o no aditivo respecto a F, sí, para toda instancia de R, para todos los datos de todas las tuplas del R original de la tabla en primera forma normal que teníamos del sistema y que satisfaga, por supuesto, el conjunto F de dependencia funcional, o sea que tiene que ser lo que llamamos un ejemplar válido, ¿no? O sea que cumple con todas las dependencias funcionales de F. Se tiene que cumplir que esto representa el join natural. Si yo hago el join natural, suponiendo que todos los atributos son diferentes, a no ser los que son claves foráneas y esas cosas, yo hago el join natural de los datos de cada una de las proyecciones, de las descomposiciones, o sea, estos son los datos del sistema R que están descompuestos y que llenan las tuplas de las tablas, de la tabla R1 y de la tabla Rn, ¿no? O sea que aquí lo que hice es, para cada tabla la llené con datos, con los datos del sistema original, ¿no? E hice el join natural entre todas esas tablas.
y el join natural de todas esas tablas me obtuvo todas y cada una de las tablas de los atributos de R, ¿no? O sea que yo volví a reconstruir a partir de las descomposiciones, haciendo join natural entre todas las descomposiciones, volví a reconstruir R y los ejemplares de R, o sea, todas las tuplas de mi sistema cuando lo tenía en primera forma normal. Nunca lo hago esto porque es teórico, ¿no? A no ser para hacer algún ejemplo. Pero nosotros queremos esta propiedad, poder garantizar este tipo de propiedad. ¿Sí? ¿No? Lo que acá hace es que no aparezcan tuplas erróneas, o sea, que no aparezcan tuplas que no cumplen con los datos originales, ¿no? Y con las reglas de dependencias funcionales originales. Vamos a hacer un ejemplo acá, ¿no? Supongamos que tenemos este conjunto de R, que tiene A, B, C, D, E y H, ¿no? Y tenemos este conjunto de dependencias funcionales que es minimal, ¿no? O sea, ya agarramos el conjunto de dependencias funcionales, le aplicamos el proceso para obtener el conjunto minimal y nos dio este conjunto minimal. Entonces lo que vamos a hacer es, a este conjunto minimal vamos a hacer una tabla que es ABC, ¿no? Para esta dependencia funcional, acá. Vamos a hacer otra tabla que es BD, para esta dependencia funcional. Y vamos a hacer otra tabla que es CDE, para esta dependencia funcional. Noten que H no está en ninguna dependencia funcional, ¿sí? Y además, A con H determinan a R, son la clave. Entonces, presten atención porque esta es la forma de hacer descomposiciones que estén en tercera forma normal con join sin pérdida. Simplemente este es uno de los métodos. A mí me traen cualquier conjunto de atributos, me traen cualquier conjunto de dependencias funcionales, identifico el conjunto de dependencias funcionales minimal, me quedo solo con ese, y entonces para cada una de las dependencias del conjunto minimal hago una descomposición. Vean que para que A implique BC, simplemente A es clave, y entonces A determina BC, ¿no? Tal cual. Y en CD implica E, quiere decir que CD es clave, es una clave compuesta que implica AE y ya está. Y en BD, B va a ser clave, ¿no? O sea, cada una de estas descomposiciones me va a garantizar cada una de estas dependencias funcionales del sistema. Pero además yo tengo que hacer, si no está incluida en una de estas tablas, la clave del sistema la tengo que poner en otra tabla. Si la clave estuviera incluida, no tengo que hacer esta tabla extra, ¿tá? Simplemente me quedo con alguna de las tablas que ya hay. Si hay una dependencia funcional, por ejemplo, hubiera una dependencia funcional, no sé, entre C y A, por ejemplo, ¿no? No tengo que hacer otra tabla, simplemente la dependencia funcional entre C y A la dejo adentro de esta tabla, ¿tá? O sea, una tabla podría tener más de una dependencia funcional. Pero para la clave, si la clave no está incluida en las dependencias funcionales existentes, en las relaciones obtenidas a partir de las dependencias funcionales del conjunto minimal, entonces tengo que hacer una tabla extra, ¿no? Una vez que tengo este conjunto de tablas y le lleno todos los datos de mi sistema, todos válidos, que cumplen con todas las dependencias funcionales, en sí mis tablas, si pongo las claves, lo van a hacer, hago el join de todas las tablas y voy a obtener mi tabla del sistema en primera forma normal. ¿Me siguen hasta acá? ¿Hay alguien que no esté entendiendo? Porque nosotros tenemos tiempo para explicar otras cosas. Si todos me dicen que es fácil y que está bien claro, yo voy más rápido. Si se están aburriendo.
Bueno, ahí están todavía con... Yo no me puse hoy el pijama de unicornio, de Pikachu. Nada, no hay nadie ahí. Estamos. ¿Sí? ¿Estás Sí, en sí. pijama todavía? No. ¿No? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Son conceptos que son bastante importantes. No son muy complicados, pero tienen que tener claro para, si les aparece algún problema, poder razonarlo. Ahí ya no me respondieron. Sí están, pero no. Bueno, yo me voy a acelerar un poco el paso. Así nos queda tiempo para después hacer parciales y aclarar cosas de estas. Porque si no, no nos va a dar el tiempo. Bueno, entonces la descomposición de join sin pérdida a lo que apunta es a eso, ¿no? A que me quiero asegurar de que a partir de la descomposición de las tablas que yo tengo, puedo hacer un join y puedo, es uno de los testeos que yo podría hacer, reconstruir el conjunto de datos SER. ¿Qué es lo que pasa? En el mundo real, en un sistema real, hacer este tipo de cosas puede ser muy costoso, ¿no? En un sistema de base de datos, decir, bueno, yo voy a hacer el join de todo contra todo, y yo conozco lugares que probablemente esta consulta pueda tardar 4 días o más en los sistemas que tienen. Entonces vamos a buscar otro tipo de mecanismos, ¿no? Lo pueden ver en el libro acá, tienen que entrar primero en Biblo y después van a este lugar y ahí está explicado este algoritmo en la bibliografía. Si no, lo pueden buscar en el libro de texto, si tienen PDF ahí de bajado o lo que sea. Pero esta es la página 346 menos 25, son 321. Es la página 321. Bueno, entonces primero creamos una matriz S con una fila I por cada relación R sub I en D y una columna J por cada atributo A sub J, ¿no? O sea, vamos a hacer una matriz y vamos a poner todas las descomposiciones, ¿no? en las filas y todos los atributos en columnas, ¿no? Y cada uno de esos cuadrados de la matriz, cada una de esas celdas de la matriz, le vamos a poner un B sub IJ arbitrario, ¿no? Es simplemente un símbolo, no significa nada, simplemente significa que es el valor de ese lugar que no sabemos cuál es. O sea, la idea es que estos valores los vamos a ir identificando, por lo menos para algunos que nos interesan, ¿no? ¿Ah? O sea, en cada celda ponemos un valor diferente, un B sub IJ, que es simplemente que nosotros queremos descubrir cuál es el valor que va a aparecer ahí en B sub IJ, ¿no? Para cada fila de I, que representa el esquema de relación R sub I, y para cada columna J, que representa un atributo AJ, si R sub I incluye el atributo AJ, entonces hacer que S sub IJ es igual a AJ, ¿tá? O sea, si yo tengo el atributo cédula de identidad, ¿no? Voy a poner cédula de identidad en la celda IJ de la matriz, ¿no? ¿No? O sea, puedo poner A sub IJ, puedo poner cédula CI o alguna cosa así, ¿no? Y repito todo eso hasta que la ejecución no modifique S, ¿no? O sea, voy a hacer eso. Entonces, para cada dependencia funcional en F y para todas las filas de S que tienen los mismos símbolos en las columnas correspondientes a los atributos de X, de los determinantes, ¿no? Los que tienen los determinantes, lo que voy a hacer es, ok, si yo tengo todos los determinantes y tengo esta dependencia funcional, entonces voy a hacer que los símbolos de cada columna que corresponden al atributo I sean iguales en todas las filas como sigue. Si cualquiera de las filas tiene un símbolo A en la columna, asignar el mismo símbolo A, ¿no? O sea, el símbolo o el nombre del atributo, ¿no?
a las otras filas en esa columna. Si no hay ningún símbolo A para el atributo en ninguna de las filas, escoger uno de los símbolos B, uno cualquiera, ¿no? Y lo repetimos en todas las filas. O sea, porque ahora ya sabemos que esos valores no son diferentes, sino que van a tener el mismo valor. Entonces los repetimos todos para decir, bueno, todos estos son el mismo valor. Porque si después en el otro paso lo podemos reemplazar por un atributo y asegurarnos que está el atributo, entonces ya reemplazamos todos. ¿Tá? Y terminamos que si una fila conta exclusivamente los símbolos A, o sea, pudimos identificar en alguna de las filas todos los atributos, entonces la descomposición posee la propiedad de join sin pérdidas o concatenación aditiva, son distintos nombres que aparecen en la bibliografía, que quieren decir que podemos obtener R a partir de las tablas. En realidad lo que quiere decir este algoritmo es que podemos hacer esto, ¿no? Podemos hacer el join de todas las descomposiciones y vamos a obtener el R del sistema. ¿Tá? Un ejemplo para hacer, este es muy trivial, acá ya tenemos un conjunto de dependencia funcional que ya es minimal, ¿no? Estos son los atributos de R. Esto quería decir algo, no me acuerdo, creo que eran horas, salones, profesores, estudiantes y salón. Era un sistema de asignación de horas y salones y cursos. No me acuerdo, tengo que ponerle un poco la semántica. Pero tengo idea de eso, que eran dependencias funcionales que decía el salón y el profesor determinan la hora, ¿no? El profesor determina, no me acuerdo qué era R y L, y el salón determina el estudiante, creo que era algo así. No me acuerdo. Creo que estaba sacado del libro. Entonces, creamos una matriz con una fila I por cada relación R sub I en D. O sea, para cada relación tenemos la relación 1, 2 y 3, que las hicimos a partir de las dependencias funcionales, ¿no? Entonces, podrían ser relaciones arbitrarias, ¿no? Pero lo prolijo, lo que vamos a ir a apuntar es hacer el conjunto minimal y después, a partir de cada dependencia funcional, el conjunto minimal, hacer las descomposiciones, ¿no? Entonces, tenemos la descomposición 1, la descomposición 2 y la descomposición 3, ¿no? Y tenemos atributos S, E, P, R, L, H, S, E, P, R, L, H, todos en las columnas, ¿no? Después lo llenamos con los B sub I. Le ponemos B sub I a cada uno, son todos diferentes, ¿no? B11, B12, B22, B26, B36. ¿no? Y luego, utilizando cada una de las dependencias funcionales que tenemos acá, ¿no? Empezamos a... perdón, para las dependencias funcionales ponemos los valores que tenemos, ¿no? De SE, y con la dependencia ya sabemos que S y E van a estar determinados por R1. Para R2 ponemos PRL, ¿tá? Y para R3 ponemos S, P y H. ¿tá? O sea, llenamos esos valores. Y luego empezamos a aplicar las dependencias funcionales. Vamos a ver para cada dependencia funcional, si yo tengo atributos determinantes, voy a rellenar los atributos no primos, ¿no? O determinados, ¿no? Entonces digo, bueno, uso R3 y como tengo S, le aplico S implica E, entonces obtengo E. Y después aplico P implica RL y a partir de P obtengo RL. Y acá ya obtuve una línea, toda una línea completa, ¿no? Entonces, al obtener una línea completa, quiere decir que este conjunto de dependencias funcionales me permite hacer join sin pérdida, ¿no? O sea, no puedo obtener todos los atributos de R, ¿no? Del R original. O sea, que si yo hago el join de todo contra todo, voy a obtener una tabla que está en primera forma normal con todos los atributos de R del sistema y todas las tablas que cumplen, todas las tablas van a cumplir todas las dependencias funcionales del sistema original de dependencias funcionales. ¿Me siguen hasta acá?
Bueno. Otra prueba que nosotros precisamos es algo más chiquito, es cada vez que nosotros hacemos una subdivisión, garantizar de que esa subdivisión, agarramos un R y lo partimos a la mitad en dos partes, ¿no? Y entonces lo que nosotros queremos asegurarnos es que esa descomposición de un R dividido en dos, ¿no?, siga teniendo gen sin pérdida. O sea, a medida que yo voy descomponiendo, asegurarnos de que la descomposición siga teniendo gen sin pérdida. O sea que yo puedo reconstruir el todo a partir de cada uno de los pedazos, ¿no? Y entonces hay un algoritmo por ahí que nos dice que dada una descomposición R1 y R2 de R, va a tener gen sin pérdida si y solo si se cumpla al menos una de las siguientes dependencias. Y esto es que R1 intersección R2 implica a R1 menos R2. ¿Qué quiere decir R1 intersección R2? R1 intersección R2 quiere decir los atributos en común, ¿no? Y acá lo que nosotros estábamos diciendo es, estos atributos en común, ¿qué es lo que sucede? En realidad estos atributos en común son, para una de las dos descomposiciones, son la clave, el determinante, o sea, R1 intersección R2 me determina a R2 R1, o sea que este es clave de todos estos, ¿no? O que este es clave de todos estos. Entonces, ¿qué pasa? Este R1 intersección R2 en realidad es el conjunto de atributos que es clave de un lado de la descomposición y es clave foránea del otro lado. ¿Sí? O sea, esta es una pavada, lo único que lo estamos diciendo en difícil con lenguaje matemático, ¿no? Pero lo que estamos diciendo en los hechos es, la descomposición R va a tener gen sin pérdida, solo si lo que nosotros tenemos es un conjunto que es compartido por las dos descomposiciones y que es clave de una de las descomposiciones y sería clave foránea de la otra descomposición. Nada más que eso, ¿tá? Los atributos comunes entre R1 y R2 del join natural determinan los atributos exclusivos de cada una de las dos relaciones. Hay join sin pérdida si los atributos comunes de las dos esquemas determinan a todos los atributos de uno de ellos. O sea, son clave para todos los atributos de uno de ellos. No quiere decir que esta dependencia funcional sea una única. Podría haber muchas dependencias funcionales, pero ese conjunto, o sea, para este conjunto, lo que resulta es que es el R1 intersección R2 es clave para todos estos sobre la base de algún conjunto arbitrario de dependencias funcionales. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, todas las dependencias vamos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Incluso lo vamos a hacer en los algoritmos, por ejemplo, para obtener tercera forma normal, join sin pérdida. Vamos a agarrar y fijarnos, bueno, usando estas dependencias funcionales, qué atributos son los que quedan clave, y nos vamos a asegurar que los atributos del determinante de la dependencia funcional que estamos cortando de este otro conjunto, asegurarnos de que aquí esta dependencia funcional, esto sea en clave, y por lo tanto este atributo, que es determinante de esta descomposición con su dependencia funcional, nos quede este atributo solamente en la otra descomposición. Esto lo vamos a quitar. ¿Ah? Veamos aquí un ejemplo. Yo tengo R de A, B, C, D, E, G, ¿no? Y tengo dos dependencias funcionales. AB implica CD y CD implica EG. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, las descomposiciones ABCD es una tabla y CDEG es la otra tabla. Esta es nuestra descomposición. ¿Qué es lo que sucede? CD queda como clave foránea y CDEG, CD es la clave que determina EG. ¿Sí? Entonces, R1 intersección R2 es CD, R2 menos R1 es EG, y lo que nosotros tenemos es que R1 intersección R2 implica a R2 menos R1, o sea, CD implica EG está en F, ¿tá? Y de esa forma hicimos la descomposición, ¿tá? Esta descomposición es join sin pérdida.
Sencillo, ¿no? No es demasiado complicado. De vuelta, lo mismo. Básicamente significa que nosotros hacemos y lo que nosotros nos tenemos que asegurar es que al partir la relación R en dos pedazos, tienen que ser dos pedazos que compartan algo. Y eso que comparten tiene que ser clave de una de las dos descomposiciones, ¿sí? De uno de los dos R. Bueno, lo que nosotros queremos ver es que si lo podemos hacer así, que esto lo podamos hacer en forma sucesiva, por partes, ¿no? Así como decía Jack el Destripador. Decimos, bueno, podemos hacerlo parte a parte. Entonces este teorema lo que trata de demostrar es, yo ya tengo una descomposición en un montón de dependencias funcionales, de relaciones que están relacionadas con dependencias funcionales. Pero esta, por ejemplo, tiene algún problema y la quiero descomponer, porque todavía tengo dependencias funcionales y quiero descomponer esta relación R sub I, ¿no? Que está en el medio, una descomposición ya más grande que ya hice. Tengo una R grande y ya lo corté en un montón de tablas, pero encontré que esta tabla tiene alguna anomalía que quiero tratar de resolver. Entonces, lo que me dice es, yo puedo hacer una descomposición de sub I, de R sub I, en Q1, Q2, QK, ¿no? Y si esta descomposición tenía yo en sin pérdida y yo apliqué los métodos estos que ya habíamos visto para descomponer solo R sub I, agarro R sub I, lo meto acá, la descomposición la meto acá, reemplazo a R sub I por una serie de descomposiciones de R sub I y este resultado también tiene la propiedad de reunión sin pérdidas, ¿no? Nosotros no vemos ni demostraciones ni nada de esto. Quienes quieran ver las demostraciones de esto, yo les recomiendo el libro de Ullman. El libro de Ullman, ¿cómo era que se llamaba? Sobre database recipes o algo así, ¿no? Es antiquísimo, era de cuando yo era joven. Pero ese tiene todas las demostraciones de todos estos teoremas, ¿no? Entonces, si la descomposición de R sub 1, R sub 2, R sub I, R sub M de R sin pérdida la reemplazamos a un R sub I cualquiera por su descomposición a su vez R sub I, o sea, lo que hacemos es una descomposición recursiva, ¿no? El resultado también es una descomposición sin pérdida, ¿sí? Hola, hola. Y bueno, vamos a quedar por acá porque tienen Antonella, que se me pasó la hora. Si quieren, cortamos un ratito. No sé si ya tuvieron corte o si quieren cortar No, ahora. no tuvieron corte. No, cortamos ahora, sí. Si quieren, volvemos 9:10 y empezamos con el laboratorio. No, bueno, hacemos eso, sí.
por ahí? ¿Están por ahí? ¿Empezamos? Dale. Bien. Un segundo, a ver si puedo cambiar mis auriculares porque estar todo el tiempo agarrando este. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Bien. Bueno, antes de empezar con lo que nos queda para hoy, quiero saber cómo vienen con el obligatorio, porque entregan ahora el lunes y hoy es nuestra última clase previo a la entrega. O sea, está medio complicado el ejercicio 10, creo que es lo que más cuesta. Ok, vamos a ver un ejemplo ahora del ejercicio 10 justamente. O sea, no va a ser literal porque va a ser con los datos del obligatorio y porque va a ser más cortito, pero la idea es que se lleven una idea de cómo encararlo, digamos. ¿Es con consulta de sanidades en el FROM? Sí, lo van a tener que hacer con consultas sanidades en el front. Sí, que son cosas que hasta ahora no habíamos visto. Recuerden que solo en el ejercicio 10 se permiten las consultas a nivel de from. En el resto de las consultas no las pueden usar, pero la idea es que en el 10 sí, justamente para que a ustedes les facilite el trabajo. Bien. Nosotros en realidad lo que tenemos que hacer hoy es terminar el laboratorio 3, que por una cuestión de tiempo van a haber algunos ejercicios que nos van a quedar como pendientes, pero la idea es que con los ejercicios que veamos hoy, más el ejemplo del ejercicio 10 que les propongo, más o menos se vayan con una idea de las cosas que necesitan para encarar el obligatorio. Igual cualquier duda que tengan me preguntan, probablemente entre hoy y mañana demore un poco en contestarles porque estoy con entrega y estoy atrasada, entonces probablemente esté un poco desaparecida, pero en la medida que pueda les voy contestando. Otra aclaración que les quería hacer, que déjenme ir al Teams de acá. Este no es este. Acá en archivos. Y les voy a compartir pantalla porque si no, no van a ver a lo que me estoy refiriendo. Ahí están viendo, deberían estar viendo la parte de archivos donde están los laboratorios subidos. Sí, se ve. Bien. Yo lo veo también. Bien. Un detalle con una de las consultas de la semana pasada que no está mal, o sea, así como la tienen acá, no está mal, pero se puede omitir un paso para que quede un poquitito más corta. Si cargara estaría genial. A ver. Si se acuerdan, nosotros habíamos visto en esta, que era la extra, digamos, que en la condición del where para los clientes que habían realizado órdenes, habíamos puesto que el código de cliente esté en el select código cliente from order. Eso, al tener el join hecho, no es necesario y por eso se lo saqué. O sea, no está mal que esté, pero puede no estar, que es lo mismo. ¿Sí? Eso es un detalle para que lo tengan en cuenta y que si después ven la clase y ven contra lo que está en el laboratorio,
entiendan por qué esa parte se fue. Pero nada, era solo ese comentario. Ahora sí les comparto la pantalla que vamos a usar, que es la del SQL. Está teniendo un problema y es que no funciona. Por alguna razón está dando error todo el tiempo. Y ni siquiera puedo hacer los inserts a las tablas, así que quizás no las podamos probar. Pero la idea para hoy, en principio, es encarar estas tres consultas, ¿sí? Estas dos que están acá abajo son del laboratorio 3, y esta es la extra que les digo en la que nos vamos a basar para la consulta 10. O sea, no es lo mismo, no es la misma consulta, pero, digamos, es una base para la consulta 10. Obviamente la consulta 10 de ustedes es mucho más grande, tiene muchas más cosas, pero con esto van a poder por lo menos empezar. ¿Sí? Bien. Lo que les propongo como extra entonces es lo siguiente. Acá me quedo para otoño, pero no es otoño, acá es verano, porque le cambié la estación para que no sea tan literal. Para verano, obtener el nombre de los usuarios que realizaron órdenes en dicha estación, la cantidad de órdenes que realizaron y mostrar el porcentaje que esas órdenes representan sobre el total de órdenes realizadas. ¿Sí? Si se fijan, esta parte es muy parecida a la primera parte del obligatorio, solo que quizás en el obligatorio intervienen más tablas y además les piden un montón de cosas más. ¿Sí? Bien. Como ya dijeron los compañeros, una forma de encarar esto es haciendo subconsultas a nivel de from. ¿Sí? Las subconsultas a nivel del from, por decirlo de alguna manera, crean una tabla, digamos, dinámica con los datos que nosotros le pasamos. Y es como si estuviésemos creando tablitas nuevas que a la hora de hacer el select yo las puedo ir llamando y obteniendo los datos de esas tablas que voy creando a nivel de from. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a necesitar para esta consulta va a ser solo un select y un from. ¿Sí? No vamos a necesitar un where, no vamos a necesitar nada más. En este caso en particular también las voy a hacer con joins, pero los joins de SQL, no igualando las primary keys FK como hacíamos antes, para que tengan también cómo se usan esos joins propios de SQL. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Cualquier cosa me van frenando y me van preguntando. Lo primero que me quiero crear acá, acá no, acá a nivel de from, ¿sí? Es una tablita, ¿sí? En donde yo pueda obtener estaciones, ¿sí? Como a mí me piden solo verano, también tienen que tener en cuenta de que acá lo estamos haciendo con una sola estación y en el obligatorio les piden 2, así que van a tener que ver cómo adaptan esta solución al obligatorio, ¿sí? Lo primero que vamos a tener que hacer, como les decía, es crearnos una tabla que me permita a mí obtener las estaciones. En este caso, como me piden solo verano, lo único que voy a tener va a ser un select y le voy a poner verano, ¿sí? ¿Sí? Y esta tabla mía, que me estoy creando ahora, voy a tratar de dejárselos lo más identado posible para que lo puedan entender bien. Esta tabla se va a llamar estación. ¿Sí? Lo que estoy haciendo acá es nombrar la tabla que me creé, que en este caso es esta chiquitita que está acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo necesite la estación en el select, voy a llamar a la estación de la tabla estación. ¿Sí? Que es lo que vamos a hacer acá. Que es lo que nos piden.
¿sí? Y con esto ya nos va a decir, en este caso nos va a decir que es verano, ¿sí? Bien. Vamos a pasar con la siguiente tablita que necesito y después vamos a ver cómo la unimos con esta tabla. Vamos a ponernos los paréntesis acá. Bien. ¿Qué nos están pidiendo en la siguiente tabla? Nos están pidiendo los nombres de los usuarios que realizaron órdenes, en este caso en verano, ¿sí? Y la cantidad de órdenes que realizaron, ¿sí? Esas dos partes de la consulta las puedo realizar en la misma tabla, ¿sí? O sea, en la misma tabla que me voy a crear acá a nivel de from, ¿sí? No es necesario que la divida en dos, sino que ya lo puedo hacer de una, ¿sí? Para eso, ¿qué voy a necesitar? Lo primero que voy a necesitar es hacerme un select, hacerme un from, y en este caso también vamos a necesitar un where. ¿De qué tablas me voy a traer los datos? Me los voy a traer de orden y de cliente. ¿Por qué me voy a traer de orden y de cliente? Porque haciendo el join de estas dos tablas es que yo puedo saber qué cliente hizo qué orden. Y más que nada en particular lo que yo quiero en este caso es saber en qué estación el cliente hizo una orden. Entonces vamos a tener que también jugar con las fechas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué condiciones tenemos que poner? Vamos a tener que poner, en principio, 3, y van a ser 2 para la fecha y 1 para hacer el join entre estas dos tablas, ¿sí? La primera condición que voy a poner es para los meses, ¿sí? Y ahí tenemos que considerar, bueno, ¿en qué meses estoy en verano? Fija, en enero y en febrero estoy en verano, ¿sí? Entonces, una de las condiciones que vamos a poner es que el mes de la orden, ¿sí?, esté entre 1 y 2, ¿sí? Entonces, acá lo que sabemos es que si el mes de la fecha está entre 1 y 2, seguramente sea verano, ¿sí? Pero una pregunta, ahí bueno podés hacerlo de all.fecha tipo between y le pones dos fechas y esas dos fechas que sea la estación de tipo la fecha de verano. Sí. O sea, yo en realidad acá lo estoy haciendo una opción. ¿Hay otras formas de hacerlo? Sí. O sea, Está no, bien, bien. o sea, no se tienen que quedar con que esta es la única solución. O sea, ustedes después pueden probar las cosas que ustedes dicen, bueno, pero esto se podría hacer así, bueno, está. Lo prueban, lo adaptan a lo que ustedes entiendan que les funciona mejor. ¿Sí? O sea, esta es una posibilidad que tienen de hacerlo. No es la única forma que tienen. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, después necesitamos otra condición más, ¿sí? Que es, si el mes no es enero ni febrero, entonces me tengo que fijar que el día, tengo que empezar a fijarme en los meses y en los días, ¿sí? ¿Cuándo es verano? Del 21 de diciembre en adelante o de el 20 de marzo, del 21 de marzo hacia atrás, ¿sí? Entonces, y esto me lo voy a copiar porque es un montón. Ay, me quedo cortado. Y acá. ¿Y dónde está la otra parte? Ahí está. Bien. Bien. Básicamente, acá en esta parte lo que tenemos,
acá me quedó duplicado el OR. Entonces, acá lo que tenemos en esta primera parte es haciendo la validación de diciembre, o sea, si es el mes es 12 y el día es mayor o igual a 21, sé que también es verano, y lo mismo para acá las fechas, pero con marzo, ¿sí? Si el mes es 3 y la fecha es menor a 21, entonces también estoy en verano, ¿sí? Nos queda una condición más, que es la del join de las dos tablas, que esa la voy a poner acá abajo para que les quede un poquitito más visible. Y que quiero que... Ay, me hice lío con las cositas que tengo abiertas. Está. Además quiero que el cliente que hizo la orden sea igual a c.coreclick. Y además necesitamos hacer la agrupación por código de cliente para poder saber cuántas órdenes realizó ese cliente, ¿sí? Entonces para eso necesitamos el group by y voy a hacer el group by por código de cliente, ¿sí? Acá en el select, ¿qué me voy a traer? Me voy a traer que verano sea la estación. Me voy a traer el nombre y me voy a traer un count que sea el distinct de las órdenes que sea count órdenes, ¿sí? Esta tabla también la tenemos que renombrar, ¿sí? A esta tabla le voy a poner que se llame C, por ejemplo, o podría llamarse C no, porque ya está la otra. Vamos a ponerle datos CLI, ¿sí? Entonces acá le ponemos datoscli.nombre y esta parte queda igual. Ahora, nosotros vamos a tener que vincular la primera tabla que creamos con la segunda, con la que tenemos acá. Vamos a tener que vincularlas. Para vincularlas les dije que iba a usar el join de SQL, entonces lo que hacemos es llamarlo así y acá vamos a ponerle la condición por la que se unen, ¿sí? En este caso se unen con un on y los atributos por los que los quiero unir, que en este caso va a ser estación. Entonces yo quiero que la estación de datos CLI estación sea igual a la estación de estación. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? ¿O los perdí en el camino? Yo me perdí un poco. El estación punto estación es de la primera parte, ¿no? Sí, es esto. Capaz no es muy mnemotécnico que estén llamados de la misma forma. Acá vamos a ponerle mejor nombre estación y lo llamo así. Estación. Ahí les queda un poco más claro. Sí, ahí queda un poco mejor. Bien. Denme un segundo que necesito silenciar esto. Ok, no sé dónde suena, pero está. Bien. En principio nosotros
no precisamos ninguna otra tabla más, ¿sí? Para los datos que nos están pidiendo en esta consulta, pero sí nos están pidiendo calcular el porcentaje, ¿sí? Para calcular el porcentaje, nosotros vamos a necesitar saber la cantidad total de órdenes que hay realizadas, ¿sí? Entonces, para eso, lo que vamos a tener que hacernos es un producto cartesiano con las órdenes, ¿sí? Para que cada fila de estas tablas que yo tengo acá tenga asociada la cantidad de órdenes que hay, ¿sí? El producto cartesiano con las operaciones de SQL se hace con el cross-join, ¿sí? ¿Y qué quiero acá en el cross-join? Quiero que... Bueno, no estaría encontrándolo. Ahí. Quiero que me traiga el count de la cantidad de órdenes que hay, ¿sí? Para eso tenemos que traernos el select count asterisco from órdenes, y a esta tabla le voy a poner que se llame O, y acá le voy a poner as total órdenes, ¿sí? ¿Me siguieron? Yo no entendí por qué haces el join arriba con la tabla de estación si vos ya después ya seleccionás verano. Es como que no te aporta nada hacer un join de un verano con los datos de cliente. ¿Me explico? Sí. Como que no entiendo por qué el join es el primero. Ok. En este caso porque tenés una estación sola. Ustedes en el obligatorio van a tener más de una estación. Ah, está. O sea, con una estación sola como que no sería muy necesario. Claro, ustedes en el obligatorio, todas estas cosas que estamos haciendo para una estación sola, las van a tener duplicadas por 2. Bien, ¿Sí? bien. Van a tener que ver cómo hacen para unir todas esas cosas que van a tener dobles para que se los muestre bien. ¿Sí? Pero sí es real que en una estación sola como que hay cosas que no tienen mucho sentido. Pero, o sea, tengan en cuenta que en el obligatorio tienen más de una estación. ¿Sí? Bien. Con estas tablas, ¿sí? Ya tenemos todos los datos que necesitamos para resolver la consulta que nos están pidiendo, ¿sí? Porque tenemos la estación que queremos, tenemos los nombres de los clientes, tenemos la cantidad de órdenes por cliente y tenemos el total de las órdenes para calcular el promedio. El promedio, no el porcentaje. ¿Sí? Antonella, una pregunta. Sí. En el último, ¿viste? En el último select, ¿no es from orden, no órdenes? ¿O órdenes es otra tabla? No, la tabla no se llama, la tabla se llama orden, sí, tenés razón. Bien vos. Gracias. Y acá no es cliente, es clientes. Bien. ¿Qué les decía? Acá ya tenemos todos los datos. Nosotros, desde nuestro select, vamos a poder acceder a todos los datos que tenemos en los subselects, por así decirlo, que están adentro del from. ¿Cómo los accedemos? A través de cómo nombramos las tablas. Sí, vamos a acceder a través de datos CLI y de la tabla O. Y lo que necesitamos básicamente acá es traernos de datos CLI, nos vamos a traer el nombre del cliente, ¿sí? De datos CLI nos traemos el nombre, ¿sí? De datos CLI también nos vamos a traer la cantidad de órdenes, así que acá le ponemos datos CLI punto
cant órdenes, que es como le pusimos al atributo. ¿Sí? Y lo último que tenemos que hacer es calcular el porcentaje de las órdenes, o sea, las que hizo el cliente sobre el total de órdenes realizadas. ¿Sí? Para hacer ese porcentaje necesitamos hacer lo siguiente. Datos CLI punto cantidad de órdenes, que lo tengo acá. Y a esto lo vamos a tener que dividir entre la cantidad de órdenes, que es la que tenemos acá, dividido o punto total órdenes, y lo vamos a tener que multiplicar por 100, y esto quiero que se guarde como porcentaje. Y esto lo voy a bajar acá, así se ve mejor. Y con eso nos quedaría la consulta de ejemplo, digamos. Y esto lo bajo, a ver si se los puedo subir un poquito. No sé. O sea, no llego a poder mostrarles todo. Cantidad de... Bien. Bien. Algo así quedaría. Obviamente, de nuevo, y les repito, para la consulta 10 del obligatorio va a ser una consulta mucho más larga porque tienen 2 estaciones y porque les piden bastantes cosas más de las que estamos haciendo en esta, ¿sí? La idea de esta básicamente era que ustedes se dieran un poco cuenta cómo hacer las subconsultas a nivel de from, cómo unirlas, y que entendieran también de que en realidad cuando yo me creo una subconsulta a nivel de from, la puedo acceder desde el select llamándola directamente con el nombre que le puse a esa tabla. ¿Sí? Sí, Antonella, te hago una pregunta. Haciendo eso que hiciste del month, ¿cómo es? No te importa el año, ¿no? No. No, porque a mí en realidad me están pidiendo en verano. Si mal no recuerdo, a ustedes, no me acuerdo si en el obligatorio les piden filtrar por año, pero ya les digo. O sea, si no nos pide el año, lo tenemos que hacer así, porque con el between tenés que poner un año. Sí. Para que estoy buscando la letra. No, no les pide año en el obligatorio. Les pide por estación. Estaba bien. Bien. ¿Me siguieron? Sí. Bien. ¿Tienen más o menos ahora alguna idea sobre cómo empezar a encararla? Sí, más o menos Sí, sí. sí. Bien. Más o menos con esto podrían llegar a ser la mitad de la consulta 10. Porque les piden para las estaciones otoño y primavera obtener el nombre de las cajas que registraron movimientos en dichas estaciones. Mostrar para cada caja la cantidad de movimientos por estación y el porcentaje que esa cantidad representa sobre el total de movimientos de cajas. Y de ahí en adelante sigue con otras cosas que les piden. ¿Sí? Bien. Y si no lo hago con un cross join o con un join tipo de SQL, ¿cómo lo haríamos? Tipo a mano. Tendrías que tener un where al final en donde unas todas las tablas intermedias, digamos. Ahí va, bien.
Sí, el join como veníamos haciéndolo antes, solo que me parecía que estaba bueno tipo que también usaran el join este, que es el propio del SQL, que quizás también en este caso en particular les hace las cosas un poquito más visibles que si tienen solo un join al final con el where. Bien. Esto estaba caído, o sea, el libSQL estaba caído hasta, o sea, estuve como una hora tratando de correrlo y no podía porque me daba error, así que no la vamos a probar. De última, si hay algo que no funciona, me dicen y los vemos. Bien, les propongo ahora, o sea, nos quedan 20 minutos como máximo, les propongo hacer la 14 y la 16 del laboratorio. ¿Por qué se los propongo? Se los propongo porque en el 14 van a tener que hacer maxzoom, que eso les puede llegar a servir para algo del obligatorio, y en la 16 vamos a tener que hacer un cociente, que el cociente también se los piden en el laboratorio, en el obligatorio, perdón. ¿Sí? Igual esto se los dejo todos en el archivito que tenemos, y cualquier duda que vayan teniendo, o si se trancan con algo en el obligatorio, me escriben y trato de responderles. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Hacemos el 14 entonces? Dale. Bien. En el 14 nos piden seleccionar el nombre de los clientes que han ordenado la mayor cantidad de productos. Nosotros acá vamos a tener que hacer varias cosas. O sea, la consulta es cortita, pero vamos a tener que ir viendo qué es lo que necesitamos. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es, en principio, esto. Ahí. ¿Qué tablas necesitamos para saber los clientes, las órdenes, los clientes, las órdenes y la cantidad de productos que ordenaron? Básicamente necesitamos tres tablas. Necesitamos la tabla detalle, que es la que me dice la cantidad de productos que se encargó en cierta orden. Necesitamos orden, que es la que me asocia detalle con cliente, ¿sí? Es la tabla intermedia entre esas dos, y por eso la necesitamos. Y necesitamos la tabla cliente porque desde orden lo que sabemos del cliente es su código, pero no su nombre. ¿Sí? Entonces necesitamos esas tres tablas. Y de acá lo que necesitamos, que es el único dato que nos piden, es el nombre de esos clientes. Acá en el where le vamos a poner las condiciones, que es que la orden se relaciona con el cliente a través del código CLI. Y que el número de orden sea igual a la orden, o sea, el número de orden de orden. ¿Sí? Con esto ya tenemos el nombre de los clientes que tienen órdenes con el detalle de esas órdenes. ¿Sí? Ahora también necesitamos dos cosas más. Necesitamos agrupar por cliente, ¿sí? Y además para ese agrupamiento establecerle una condición. Para eso vamos a usar el group by y el having, ¿sí? En el group by voy a tener que agrupar por el código de cliente, ¿sí? Y además, si recuerdan, teníamos que ordenar por cada atributo que yo estaba mostrando en el select, así que además de ordenar por el código de cliente, también vamos a tener que ordenar por nombre. ¿Hasta acá vamos bien?
Sí. Bien. A mí lo que no me queda muy claro es para qué sirve el group by ese. Porque me tiró varios errores ya y no. El group by para lo que te sirve es para agrupar cosas. Si vos tenés que, en este caso, no sé, si vos querés contar la cantidad de órdenes que realizó un cierto cliente, vas a tener que agrupar las órdenes por código de cliente para poder hacerle un count a ese agrupamiento. ¿Sí? Sí. Bien. Básicamente es para eso. Vos tenés muchos datos que están tipo esparcidos, digamos, y lo que haces el group by es agruparlos por una condición que vos estás estableciendo. En este caso estás agrupando por código de cliente. ¿Por qué? Porque vos querés a esos clientes, a las órdenes de cada uno de esos clientes, hacerles algo que es lo que le vamos a hacer ahora. ¿Sí? Sí, pero si no agrupas la tabla que tenés, no podés usar el count igual, porque las tuplas son las mismas, ¿no? Claro, pero vos tenés que saber la cantidad de órdenes por cliente. Eso como lo haces si no lo tenés agrupado por código de cliente. ¿Me explico? Bueno, sí. Bien. Básicamente el group by lo que hace es facilitarles la vida con las operaciones. Pero si quieren, para pensarlo un poco, traten de resolverla sin el group by y fíjense a ver a qué llegan. A ver si la pueden resolver con el group by, si es más fácil, más difícil. Pero mi pregunta es, ¿el group by te la agrupa dentro de la misma tabla o te las separan tablas diferentes con código de cliente y nombre? O sea, te hace una agrupación. No sé si te hace una tabla nueva, creo que no te hace una tabla nueva, o te hace una momentánea, pero vos lo que vas a tener es como, de nuevo, todo ordenado, digamos. O sea, Vas a te tener ordena como, las filas. claro, es como que te dice, bueno, estas tienen el mismo código, bueno, estas van todas juntas acá, y ahí las va haciendo. Bien, como les decía, y me quiero apurar un poquito porque quiero hacer la del cociente, vamos a tener un halving, ¿sí? ¿Por qué vamos a tener un halving? Porque nos pide que la cantidad de productos sea la mayor, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que sumar la cantidad de productos que tiene cada uno de estos clientes en sus órdenes, ¿sí? Nosotros tenemos el sum cantidad, ¿sí? Como esto ya está hecho el join con detalle, puedo acceder directo a la cantidad, que cantidad es un atributo que está en la tabla de detalle, ¿sí? Entonces yo quiero que esta cantidad sea igual a la cantidad máxima de productos que fueron ordenados. Entonces, para eso, ese ruido que escuchan es mi perra rascando la puerta, porque quiere entrar. Bien. Sí, es intensa. Tenés que ver, a mí se me sube arriba la gata. Ah, ¿sí? Sí, me salta, de repente me salta y aparece en escena. No, ella rasca la puerta, rasca y hasta que se cansa y se va, pero... Me da gracia porque de repente está todo tranquilo y de repente se siente ese rasqueteo intenso. Bueno, acá vamos a tener que hacernos un select, un from, vamos a tener que hacernos un where y vamos a tener que hacernos de nuevo un group by. En el select me quiero traer el máximo de la suma de las cantidades de los productos. Y acá me estoy trayendo cuál es la cantidad máxima de productos que hizo el cliente, ¿sí? ¿Qué cliente ordenó más en cuanto a cantidad? Me voy a tener, y esto me lo voy a copiar para hacerlo más rápido porque se nos viene la hora. De nuevo vamos a tener que tener el join este,
Y por último, lo que vamos a tener que tener es el código. El código del cliente. ¿Sí? Entonces, repasando. ¿Qué necesito? Necesito saber cuál es la cantidad máxima de productos que realizaron los clientes. ¿Sí? O sea, yo tengo todas las órdenes y de todas esas órdenes lo que quiero saber es cuál fue la cantidad máxima que se ordenó. ¿Sí? Eso es lo que estoy obteniendo en esta subconsulta. Lo que necesito después es agrupar a todos los clientes y sus órdenes para saber si la suma de la cantidad para cada una de las órdenes de esos clientes es igual a el maximum que tengo acá, ¿sí? Es decir, saber si ese cliente ordenó la cantidad máxima de productos, ¿sí? Sí. Sí, Bien. profe, ¿no tenés que poner qué cantidad es el atributo no me acuerdo de detalle, creo que es, ¿no? Porque ahí lo está suelto, creo. Ay, ¿vos decís ponerle de punto cantidad? Sí, Esta, o sea, porque no sé si funciona así nomás. Capaz que sí, pero sí. O sea, lo que tiene, o sea, lo puedes poner así y en el caso de cantidad, al no estar en ninguna de las otras dos tablas, te lo toma. El tema es, si vos en vez de cantidad pones código de cliente que está en dos tablas, te lo toma como que es ambiguo, entonces ahí sí te da error. Si quieren lo ponemos en todo, o sea, no hay problema de punto cantidad. ¿Sí? ahí va. No, era solo por si no funcionaba, pero sí, sí. O sea, en general cuando no funciona es cuando vos tenés un join que dos tablas tienen dos atributos, o sea, las tablas tienen atributos que se llaman igual. En ese caso sí no funciona, porque te dice es ambiguo, no sé qué tomar. En el caso de cantidad no está duplicado en ninguna otra tabla. Y acá por las dudas le ponemos el c.nombre. Bien. Vamos a ver si nos da el tiempo para hacer el cociente. Bien. Para la 16 vamos a tener que hacer el cociente. En el obligatorio no me acuerdo en qué consulta también se los piden. Tienen algo muy parecido. Esta 17 la voy a borrar porque no nos va a dar el tiempo a hacerla. Entonces, a nosotros nos están pidiendo seleccionar el nombre de los clientes que han ordenado absolutamente todos los productos, ¿sí? Cuando nosotros nos piden algo de este estilo, indirectamente lo que nos están diciendo es hagan un cociente, ¿sí? Una forma fácil de pensar esto, ¿sí? Es reordenando la consulta que quieren que hagamos, ¿sí? A nosotros nos piden seleccionar el nombre de los clientes que han ordenado absolutamente todos los productos y una forma, un producto que no hayan ordenado, ¿sí? Ahí se cortó. ¿Me escuchan? Se había acordado, sí. Sí, se cortó un instante, pero te escuchamos, sí. Sí, fue Mm, un segundo. Sí, no sé qué le pasó. Debe ser el internet por la tormenta. Bueno, les decía que una forma de pensar esto es decir, bueno, dame todos los clientes que no tengan un producto que no hayan ordenado, ¿sí? Esa doble negación que tenemos, lo que está haciendo es devolvernos los productos que fueron ordenados devolviendo los productos que fueron ordenados, ¿sí? Entonces, esa doble negación es lo que a nosotros nos va a permitir resolver la consulta, ¿sí? En este caso, lo que nos están pidiendo, y les voy a dejar eso como comentario acá,
Bien, necesitamos un select, necesitamos un from y necesitamos un where, ¿sí? Lo primero que me voy a traer son los clientes, los nombres de los clientes, que es lo que nos están pidiendo en la letra. En el from me voy a traer clientes C, y acá en el where lo que voy a hacer es establecer la condición de que no tengan producto que no hayan entregado, ¿sí? Entonces directamente le voy a poner el not exists. Acá voy a hacer otra consulta, ¿sí? ¿Qué voy a consultar acá? Los productos. All y acá en el where le voy a establecer de nuevo el not exists. Y acá voy a tener una tercera consulta en donde voy a establecer todas las condiciones que necesito, ¿sí? Voy a tener un select all detalle. ¿Por qué acá tengo detalle y orden? Porque no puedo acceder al nombre de los clientes desde orden y porque los productos que fueron ordenados están en detalle. Entonces necesito esas dos tablas. Y acá en el where voy a tener que el d punto número de orden sea igual al número de orden. Y además necesito que el código del producto dp sea igual al código de producto de D. Y además necesito que el código del cliente de C sea igual al código de cliente de O. ¿Sí? Y con esto resolveríamos la consulta. Si ustedes ejecutan esta consulta con el script que tienen, les va a dar que no encuentra datos y eso es porque no hay ningún cliente que haya ordenado todos los productos. Tendrían que insertar tuplas nuevas y después sí correr la consulta y les debería funcionar. ¿Se entendió más o menos? O sea, fue bastante a las corridas esta parte. Sí, se entendió. Sí, profe, ¿hay alguna sentencia que haga el cociente o siempre es de esta forma, digamos? No, lo van a tener que hacer a mano siempre. En realidad, yo sé que fue traumático y ustedes ya lo olvidaron, pero en el teórico dimos un conjunto de alternativas de cómo hacer el cociente e incluso les dejé un paper, un artículo de un especialista que da un montón de incluso una discusión sobre cómo hacer las distintas formas. Es bueno a veces olvidar cosas terribles, ¿no? Y entonces uno de esa forma no puede seguir la vida sin esas cosas espantosas, pero si se fijan, van a encontrar cosas fantásticas ahora que las precisan en el material que ya vimos en clase. ¿Tá? Ah, sí, tiene razón. Creo que está en las diapositivas, sí, de SQL, sí. Para algunos Ahora, no fue tan traumático. Y bueno, hay ejemplos online que hacen clic, a ver, ¿vieron ese que hay un vínculo, hacen clic y los lleva a un ejemplo online y pueden jugar con los ejemplos que ya están hechos, que tienen juego de datos y eso, pueden hacer variaciones y así las experimentaciones salen más fáciles que hacerlas de cero. ¿Tá? Prueben eso, yo les dije, jueguen con eso, que les va a salir más fácil. Y el artículo ese está en inglés, pero está lindo.
péguenle una leída, ¿no? De repente capaz que hay algunas cosas que se les complica o no las entienden, ¿no? Porque los ejemplos a veces son un poco truculentos. El cociente es un poco truculento. Pero por lo menos le da algunas cosas que tienen que prestar atención, que por ejemplo, si no le prestan atención, por ejemplo, en el obligatorio se podrían comer ciertas situaciones. Hay uno de esos casos que está explicado con un ejemplo también en el teórico, ¿no? ¿Qué pasa con los clientes que compran todos los productos? Pero ¿nosotros qué queremos? Que compren todos los productos en varias órdenes o en una única orden. Y entonces ese SQL me cambia si yo quiero una cosa o la otra. ¿Ah? Bueno, ese tipo de cosas tienen que revisarlo. Cualquier cosa nos pueden preguntar a Antonella y a mí. Pero revísenlo, revisen en la parte teórica sobre el cociente. Y sobre todo las consultas. Hay ejemplos de prácticamente todo en el teórico. Bien. Si se entendió más o menos, dejamos por acá. Cualquier duda me preguntan. Esto igual voy a tratar de dejárselos en el laboratorio donde están todos los ejercicios. Y nada, nos estamos viendo la semana que viene entonces. Suerte en la entrega. Y cualquier cosa me preguntan que sin ser hoy y mañana seguramente les conteste. Si no, mañana a última hora les contesto. ¿Sí? Ahí se los dejé en el laboratorio. Los ejercicios. ¿Listo? Bien. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. Chau, que pasen bien. Nos Gracias, vemos, profe. chaucito. Chao. Chao, gracias. Bueno, chaucitos, nos vemos. Chao, que pases bien, Enrique.